Sofía sufre hipoacusia, pero pese a sus dificultades auditivas, siempre fue muy buena alumna. Cuando ingresó a primer año de ciclo básico en 2014, comenzó a sufrir burlas y maltrato verbal por parte de sus compañeros, con adjetivos como gusano de biblioteca, come libros y la cerebrito. De repente no eran todos, ¿viste? Pero por miedo a que fueran agredidos los otros, los que no me querían hacer nada, como que se reían de repente, ¿no? Para no ser dañados ellos. La situación fue empeorando y el acoso se volvió diario, tanto personalmente como en las redes sociales. Sofía era víctima de empujones, golpes, el robo de sus útiles e incluso llegó a recibir amenazas de violación y muerte. Las escritas me decían, por favor, cuando te hagan cosas, veninos, decí. Entonces yo iba cada 5 minutos a decirle. Y me dice, pero no vas a venir cada 5 minutos porque esto no es una escuela, que no sé qué, no sé cuánto. Dejé de recurrir a los escritos y fui directamente a dirección. La dirección a la directora, pero la directora siempre lo anota y después como que no se mueve, no hace nada. Y es más, me dice que baje mi nivel intelectual al nivel de mis compañeros. Lo tiene tan grabado todo. Sí, y es tanto mucho más de lo que ella recién expresó, que realmente sigue doliendo. Según María, las autoridades de la institución minimizaban el problema. O sea, que eran situaciones normales y que ella se tenía que hacer fuerte, o sea, como diciendo que ella en sí la débil de personalidad es ella, no es débil, es hasta demasiado fuerte. Ante un pedido de la madre y como excepción, las autoridades del liceo permitieron que Sofía concurriera en horario nocturno, teniendo 13 años, cuando la edad mínima para ese turno es de 16. Allí el ambiente era más tranquilo, pero las agresiones no cesaron completamente, ahora por parte de alumnos mayores de edad. Este año, Sofía le planteó a su familia y a su psicóloga que quería realizar un cambio de identidad de género y llamarse Matías. No estamos seguros a ver si esto no es como una coraza que ella se formó para autoprotegerse de estas crisis, de estas amenazas. No sabemos. Indignada con la actitud omisa de la institución, María presentó denuncias en la policía y la justicia penal y decidió recurrir a la prensa. Solo así el caso llegó a oídos de las autoridades de secundaria, que pidieron un informe y le ofrecieron el pase a un centro educativo de Montevideo para su hija. Tras lo vivido, insisten que quienes sufren bullying no bajen los brazos. Que no se queden callados, que le hablen a sus padres, que si necesitan ayuda psicológica que no se sientan locos, que vayan porque está muy bueno. Que no se callen ante eso, que no decidan matarse ni nada, que no se callen. Bueno, nada que agregar a estos testimonios. Seas mamá, no seas mamá, seas hija, te haya pasado algo parecido. Es muy triste y de verdad que indigna bastante cuando uno asiste, por ejemplo, ya sea por desinformación o por mera inconsciencia o irresponsabilidad, a autoridades, desde un presidente de la República a un medio de prensa, sí, caras y caretas, que de pasar del bullying a un vicepresidente habla del bullying a la nueva vicepresidenta. Digo, a ver, cuando se refieren a personas al margen de que puedan padecer o no una campaña mediática, porque, vengamos, las redes sociales nos han convertido en una sociedad desalmada. Pero una cosa son figuras adultas, con cargos de poder, y vaya qué cargos. Y yo no he visto a nadie ocupar el micrófono ni un minuto desde las autoridades haciendo referencia a lo delicado que es el tema del bullying en niños y adolescentes, a los suicidios que se está cobrando esa temática. Ni siquiera he podido leer un comunicado del cuerpo docente que pueda hablar sobre el tema con sensibilidad y no solo defendiéndose de que ahora son a ellos que le hacen bullying. Por favor, o sea, estamos perdiendo de vista, me parece, la gravedad del tema. Me lo podrá confirmar seguramente nuestra invitada, Silvana Yaquero, psicóloga experta en esta temática. A su lado está Carlos Romero, que es el abogado defensor justamente de Sofía, del caso de la joven de Playa Pascual. ¿Qué pasa, Silvana? ¿Qué pasa, Vite? Realmente es muy preocupante lo que está pasando. Primero que nada porque se ha deformado lo que científicamente significa bullying. Entonces hoy parece que todo es bullying, entonces lo que realmente es bullying no lo es. Entonces estamos cometiendo un gravísimo error al banalizar el concepto
y a no ponerlo donde realmente tenemos que ponerlo, que en el Uruguay 3 de cada 10 chicos lo están sufriendo, tenemos que un caso sale a luz cada tanto y que tienen que utilizar la prensa, lamentablemente, para que alguien ayude a esta chica, ¿no? Porque fue ahí, primero lo publicaron en el diario de Playa Pascual, después lo levantó El País, ahí la Asociación de Sordos se puso en contacto con la mamá y fueron ellos los que consiguieron el pase, no educación secundaria. Después la Asociación de Sordos son los que se comunican con secundaria y son los que implementan el trámite del pase. Pero además, trasladar a la chica de instituto, ¿es la solución? ¿No quedan ahí como triunfadores los victimarios? Mira, el mensaje es ese, es la impunidad. Y justamente por omisión es que esta violencia sigue creciendo a pasos agigantados. El tema está que si nadie toma medidas, ¿cómo haces tú? ¿Seguís dejando esa chica ahí que corre riesgo de vida? Entonces, frente a una sociedad que no responde como debería de responder, porque ni siquiera tenemos una ley que ampare a estos niños y adolescentes, entonces hay muy poco para hacer. Hay un proyecto en el Parlamento en el que tú estás involucrada. Sí, presentamos el año pasado, en agosto, ya va a ser más de un año y sigue estudio. O sea que no hay sensibilidad porque los niños no pueden, no son ellos los que gritan y los que pueden pedir ayuda, son los adultos. ¿Sigue siendo considerado, persiste aquello de cosas de chicos que se arreglen entre ellos? Cosas de chicos que se arreglen entre ellos, es un conflicto. Lo que pasa es que la víctima tiene tal problema o tal otro, las consecuencias del bullying se convierten en las causas para justificarlo. O sea, es muy perverso. ¿Se justifica que primaria, secundaria, las autoridades en general de la enseñanza acusen falta de recursos o equipo multidisciplinario para poder abordar estas temáticas? ¿Puede que te pase por las narices un caso de bullying y no lo veas? Puede que le pase por las narices un caso de bullying y no lo veas porque es muy perverso, es una violencia muy sutil. Hoy se está utilizando mucho el vacío y cuando pasa a las redes, lo que hace secundaria o los docentes o los maestros es decir, no es problema mío, eso pasa en las redes. Y no logramos entender que cuando llega a las redes es porque está pasando en el centro de estudio. Entonces sí hay responsabilidad. Es como que... A ver, nadie quiere resolver porque es como que no saben cómo hacer, tienen miedo, una vez que pasa a las redes, también es responsabilidad, lo es desde siempre, de la familia, de los padres, que supuestamente hay que hacer un seguimiento de cómo se está moviendo tu hijo en el escenario cibernético, ¿o no? Lo que pasa es que hay una realidad. Cuando hay bullying realmente estamos hablando de una dinámica perversa de abuso emocional. Esto que genera un pacto de silencio. Y el síndrome de negación, que se retroalimentan en sí mismos. Los chicos no hablan, no cuentan. La violencia se justifica a sí misma por el mimetismo. ¿El mimetismo en qué está basado? En que la víctima se lo merece. Entonces le quita la culpa al resto de los actores y la violencia se termina justificando a sí misma. Entonces los padres no se enteran, realmente no se enteran. Desde la psicología social, ¿no? ¿Cómo se explica este proceso? Porque uno piensa en el más conocido caso del chivo expiatorio, ¿no? Que pretende de alguna manera hacer la catarsis de las culpas y lo indeseado de toda la sociedad, de todo un grupo. Pero en este caso, ¿cuáles son los protagonistas o los elementos que juegan? En realidad, en el caso de Sofía, se llega al proceso del chivo expiatorio porque es la que terminan sacando, la que de alguna manera termina salvando al grupo y la que se va con todas las culpas, ¿verdad? Porque a la que estamos mirando todo el tiempo es a Sofía. El proceso de bullying tiene varias etapas. La primera etapa es cuando se dispara. ¿Y cómo se dispara? Cuando un chico se convierte en una amenaza para un hostigador o una hostigadora. Este chico va a ir manipulando al resto y los va a ir sumando mediante el efecto del mimetismo. La víctima se lo merece, hay que hacerle esto y hasta es divertido hacerlo. Entonces, en ese efecto de mimetismo que el sentimiento de culpa de los demás chicos no funciona. No existe, claro. No existe. Por eso la campaña de valores no sirve para nada en cuanto a la prevención del bullying. Bueno, después te voy a la pregunta concreta, como me decía recién, ¿cómo combatimos esto entonces? Pero una actualización del caso concreto de Sofía, doctor. Bueno, sí, el caso de Sofía es uno de los tantos casos. Lo que pasa es que no todos se animan a denunciarlo y además hay denuncias que quedan en la nada, porque esto generalmente se convierte en una denuncia que hacen en un colegio, en un liceo, a las autoridades administrativas, pero después queda en la nada porque prácticamente estas cosas no están preparados todavía. Pensamos que faltan especialistas en el tema. A nosotros nos pasa desde el punto de vista profesional también, ¿no? Sofía está siendo víctima
de su condición auditiva, que es sabida. Y todo esto ha generado que a nivel de los compañeros se haya dado como una especie de, yo llamo persecución, más allá de por su condición. Y evidentemente desde el punto de vista jurídico, digamos, nosotros no tenemos muchas armas, lo que sí hay la violencia privada que nosotros... ¿Y ahí a quién le compete la responsabilidad? Yo no tengo duda ¿Hasta que dónde aquí, llega? en primera instancia acá hay responsabilidad absoluta de las autoridades de secundaria. ¿Por qué? Porque el año 2000... Niegan todo, por lo menos desde el instituto en particular de Playa Pascual, están negando todo. Sí, ahora sacaron un comunicado que me parece una absoluta falta de respeto por el momento que se está dando, porque recién ayer tuvimos una audiencia en el Juzgado de Libertad. Sacarlo en este momento me parece que es una absoluta falta de respeto. Sí, sí. Porque ya la madre de Sofía, desde el año 2014, viene planteando las inquietudes ante las autoridades. Después, en el año 2015, ella misma hace personalmente denuncias penales. ¿Usted tiene pruebas de todas esas denuncias que escuchábamos a la madre decir? Bueno, si nosotros recién entramos en contacto con el caso esta semana, como tuvimos la audiencia ayer en el Juzgado de Libertad, asumimos, vimos la denuncia de ella y obviamente que avanzamos bastante. Por ejemplo, ahora se mandó a periciar los celulares donde, a través de las redes sociales. Y van a empezar a llamar a compañeros. El tema es que ahí, como testigos, ¿no? ¿Cómo van a qué credibilidad pueden tener esos testigos? Porque ¿de qué lado están? ¿Acaso alguien defendió a Sofía? No. ¿Lo va a hacer ahora? ¿Van a ser bulleados ellos mismos por los otros? ¿Cómo se hace eso? Entonces... Al revés. O sea, ese es el tema. Todas aquellas pruebas, como pasan los casos de acoso laboral, todas aquellas pruebas que en otro caso serían no tomadas en cuenta, en estos casos tienen que ser tomadas en cuenta. O sea, que todos los chicos declaren en contra de Sofía. Es una prueba. Ya es una prueba. Que muchos chicos no quieran declarar porque tienen miedo, si hay miedo es porque hay una dinámica perversa. Bueno, eso es prueba. Eso lo considera así la justicia. La justicia tiene otros caminos, necesita la prueba. El tema está que tenemos que, discúlpame Carlos, tenemos que cambiar la cabeza en cuando estamos hablando de dinámicas perversas, tenemos que tener otro registro, que es el registro perverso. Entonces ahí viene el problema. No hay jueces capacitados en el tema, no hay fiscales capacitados en el tema, no hay peritos capacitados en el tema. Entonces la lectura que se hace es la lectura de una situación normal. Y esto no es una situación normal, es una dinámica justamente perversa que funciona de determinada manera y que esos indicadores son los que a vos te dan la lectura para darte cuenta desde el punto de vista criminológico que estás frente a un caso de bullying. ¿Qué opinan por aquí? A mí me gustaría saber qué cambia el proyecto de ley, porque me parece que hay cosas interesantes como esto que tú consultabas, aparece allí la figura de esta persona que es como un cómplice. ¿Qué concreto podría cambiar ese proyecto si se aprobara hoy? El proyecto el foco del proyecto que presentamos está en la prevención. Y la prevención está basado en el modelo que más resultados ha dado en el mundo, que es el modelo Kiva. No significa que nosotros implementemos ese modelo acá, podemos hacer, porque es muy fácil implementar prevención del bullying. Y justamente se hace como sensibilizando y concientizando a los chicos desde que empiezan a ir a los centros de estudio. Primero, todos los docentes tienen que estar capacitados en estas dinámicas para poderlas ver y detectar. Tienen que tener un protocolo de actuación que se active al momento de que cualquiera puede hacer una denuncia, ¿bien? Personal capacitado para peritar en esos casos. Y por otro lado, lo que es talleres permanentes para que los chicos le saquen el velo a esta violencia que se ha naturalizado. Claro, porque lo que dan es charlitas cada tanto. Yo no digo que no valgan, son importantes, pero están aisladas. Claro, hay que romper la negación. O sea, en todos los centros de estudio hay bullying, en algunos más, en otros menos, pero hay en todos. Eso no es un delito, el delito es no prevenirlo o no actuar, y ahí es cuando el instituto pasa a ser cómplice, ¿verdad? Y por otro lado, tiene que haber esta capacitación de que la gente entienda que un chiste, un mote, algo que se repite sistemáticamente, el hacerle el vacío, el ver que un chico no está en contacto con otros en el recreo, eso está mal, no está bien. ¿Se da más en lo público que en lo privado? No, se da igual.
O sea, hicimos una pequeña investigación ya en el año 2013 que abarcó liceos públicos y privados de diferentes contextos y no es un tema de género, no es un tema socioeconómico y no es un tema cultural tampoco. El bullying se da igual en todos. ¿Se da más ahora que antes? Se da más ahora que antes, viene creciendo. Por las redes, seguramente. Viene creciendo. El ciberbullying lo ha potenciado, digamos, en las redes y se ha convertido en algo mucho más dañino que lleva más rápido al suicidio, ¿tá? En los jóvenes. No por depresión, lleva al suicidio para cortar con eso, ¿no? O sea, basta, quiero salir de este infierno. Como nadie lo corta. Pero lo que está pasando es que el individualismo, la sociedad narcisista, ha aumentado los perfiles psicopáticos que se adaptan mejor a nuestros tiempos a la sociedad, el caos en los centros de estudio, estas dinámicas generan unión, ¿tá? Y a su vez tiene que ver también con que el docente ha ido perdiendo autoridad frente al grupo, ¿no? Entonces, ese conjunto de cosas ha llevado a nivel mundial a una tendencia que se dice que para el 2025, de no mediar medidas de prevención en el mundo, se van a suicidar 850.000 jóvenes en el mundo por este flagelo. O sea que realmente hay una preocupación importante a nivel mundial y acá jugamos en Uruguay con la palabra bullying, ¿no? A mí lo que me sorprende justamente es, por un lado, comprobar, y yo creo que estamos todos de acuerdo aquí, la gravedad del problema, contrastar la gravedad profunda del problema, contrastarlo con lo que tú señalabas al comienzo en la presentación, con la poca atención o importancia o prioridad que se le da. ¿Por qué hay tanta diferencia entre la gravedad de un problema y la importancia o la prioridad que... Alguna explicación tiene que tener. No puede ser que... Y alguna explicación lógica y racional tiene que tener, porque es muy grande el problema. Y cuando uno empieza a ver, cuando se abordan otras situaciones complejas en la educación, por ejemplo, el tema de la educación sexual, ¿no? Tenemos un manual que fue tan polémico, que incluso acá lo tratamos, que generó tantas rispideces y polémicas. ¿Hay algún manual sobre bullying? Entonces, ¿por qué hay un manual que explica que hay que darle besitos y mimitos y cariños en los pies o no sé cuánto a los niños y no hay un manual sobre bullying? ¿Por qué? ¿Qué explicación hay? Lo pregunto en serio, no es retórica, no es ironía. Alguna explicación tiene que haber. Y yo creo que la explicación es que frente a este fenómeno, los abordajes ideológicos fracasan. Porque en la sociedad uruguaya, en función de la hegemonía que tienen ciertos grupos ideológicos en el manejo de organizaciones, este problema es muy difícil abordarlo desde una perspectiva ideológica. Durante 48 horas estuvimos todos como locos con el peón de Salto, que ahora se desvaneció porque, en fin, no sé cuánto... Bueno, una puesta a punto para hacer reconstrucción del lugar... Pero ¿a qué voy? ¿Por qué pongo los dos casos? Porque en el caso del peón de Salto hay un abordaje ideológico que hacía muy fácil posicionarse frente al problema. El patrón esclavista medieval que azota al empleado pobre. Entonces hay un enfoque ideológico absurdo, como se comprobó, que hace muy fácil. Ahora, ¿y por qué no lo hay frente al bullying? Porque no es rentable. Pero a lo que voy es... Porque hay una orfandad y un vacío. Porque lo mismo problema, no aplica pero el mismo problema que con la delincuencia. La delincuencia descoloca porque el abordaje ideológico fracasó. Y quería decir esto que me quedó pendiente antes del corte. Cuando se menciona y se relaciona pobreza con delincuencia, estamos haciendo un grave error. Estamos cometiendo un grave error. Estamos asimilando, los que asimilan delincuencia con pobreza, hacen un gravísimo error, un gran daño. De fragmentación social. No, tú dijiste pobreza y en general lo que flota es, claro, como hay pobres terminan siendo delincuentes y creo que todos tendemos a eso, como no hay oportunidades se hacen narcotraficantes. Entonces, en esto del bullying pasa lo mismo. Hay una orfandad para abordar el problema, entonces simplemente se hacen ¿por qué? Porque están organizaciones que promueven guías para la educación sexual y no hay guías para bullying, cuando los chicos se suicidan por el bullying y el Estado está ausente. Leo, como docente, la experiencia de Leo tampoco necesariamente es la experiencia general, es una experiencia. Es una experiencia. Yo egresé en el año 2001, desde el año 2001. Obviamente que cuando yo egresé no se hablaba de bullying, ni de mobbing, ni de nada de eso, no teníamos la más mínima idea. Teníamos nombre, a Piaget como el niño se chupaba el dedo, básicamente, en lo que era pedagogía. Pero de alguna manera a mí lo que me pasa con esto es que los docentes, en un liceo, en este caso fue un liceo, no una escuela, también sucede en las escuelas, en los liceos los docentes están 45 minutos
o 90 minutos con los alumnos y salen corriendo a otro liceo y van a otro liceo. Por lo tanto, es muy difícil poder darse cuenta de esas dinámicas que se dan. Profundizar y que en ellas. Tal vez podríamos profundizarlas si fuéramos profesor cargo, qué sé yo. Y ahí viene otra discusión que tal vez es ideológica también, sobre el sistema educativo, ¿verdad? En realidad, por eso no es que quiebre una lanza por los docentes, porque siempre Alfredo me está de alguna manera discutiendo que soy corporativista y no soy corporativista. Pero en realidad también hay que saber un poquito cómo funciona un liceo y no sacar la guitarra y tocar. Hay que saber cómo funciona un liceo y las dinámicas de un liceo, donde para un docente es muy difícil poder darse cuenta que un chiquilín está sufriendo bullying cuando está 45 minutos y sale corriendo. Y también es muy difícil, de alguna forma, poder detectarlo porque no hay una formación en este tipo de cosas. En el bullying no hay una formación. Más allá de pequeñas charlas que te puede dar alguien o que la directora o el director del liceo dice, bueno, vamos a hacer Imagino una que semana del estás bullying. planteando no remite puntualmente al caso de Sofía, de las reiteradas denuncias de esta madre al centro educativo. Estás hablando en general, al margen del caso. Exacto. Bien. No me meto en el caso. Está bien, ¿no? Porque no parecía asimilable, digamos, tu planteo con este otro caso concreto. Hacemos una pausa y ya venimos.